Bueno, gracias. Yo no me presenté porque ya me había dicho algo al principio, ya había respondido sin querer las preguntas. Bueno, como les decía, estoy acá en La Plata ahora, vivo en La Plata hace 12 o 13 años, ya no me acuerdo. Me he dejado de contar los años, me di cuenta, pero fue algo inconsciente y este año me di cuenta que me estaba restando edad. Así que, digamos que hace como 12 años que estoy acá en La Plata. Estudié filosofía y doy clases en la Facultad de Trabajo Social, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Derecho. Así que estoy practicando la interdisciplina con eso, intentando hacer cruces, porque como ustedes ya lo saben también, trabajar en temas que llamaríamos vinculados al género y casi siempre necesariamente una mirada interdisciplinar o transdisciplinar, como se dice ahora, ¿no? Porque abordamos un fenómeno que tiene muchas causas, que no tiene una única dimensión. Y un poco bueno, agradecerles la invitación antes de empezar. Y en esto de lo que les vengo, lo que les estaba comentando, de esto de pensar la multidimensionalidad que llamaríamos el género, precisamente un aporte del feminismo materialista es denunciar ciertas reducciones de la explicación de la opresión de las mujeres o de las disidencias sexuales, en términos más amplios que las mujeres, pensar que no puede reducirse tampoco a una única dimensión. Y parte de las críticas que hacen al marxismo, que me parece que era por lo que me compartían del título que eligieron para la charla, y por lo que comentaban un poco recién, entendía que era lo que les interesaba también en particular. Y bueno, para introducir ese tema, la crítica del feminismo materialista tiene que ver con un cuestionamiento a cualquier tipo de enfoque, reducir un problema multidimensional como lo es la violencia de género a una única causa, ya sea económica, ya sea psicológica, ya sea, bueno, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de accionismo. Hay una herencia fuerte, eso de Simone de Beauvoir, que ustedes la habrán leído, lo habrán discutido también, de esta crítica de los destinos, ¿no? Así que bueno, les voy a compartir, esperen que cierro la puerta porque hay gente en casa que se escucha. Y hago advertencia que puede llegar a pasar un gato, o puedo llegar a tener que abrir la puerta porque hay como, les gusta aparecer a veces en cámara, así que quizás entre alguno y salga. Bueno. Hice un power para ordenar un poco, porque, sobre todo porque me parece que es más claro, no sé, a mí cuando compartimos, intercambiamos, a veces está bueno tener algo para anotar, eh, así que voy a compartir pantalla, si puedo. ¿Puedo? Sí, me deja. Sí, podés. Creo que ahí habilité la función, así que ahí va. Genial. Sí, no sabía si tenía el permiso. Lo bueno de la pandemia es que estoy intentando superarme con el tema diseño de PowerPoint, que antes era una filmina blanca y nada más. Ahora estoy intentando superarme, pero después me pareció también que demasiado diseño sobre un Power distrae la atención del contenido. Esta es la única que es más de trafaría, pues ya son placas normales. Así que bueno, les comparto un poco, no sé cuánto rato, son las 6:20, lo hice cortito, igual hice 15 diapositivas para que después podamos conversar y podamos discutir lo que les interesa en particular, o preguntas o lo que sea. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve joya. Genial. Bueno. Bueno, un poquito mi intención en este ratito es contarles un poco, hacer una presentación de la corriente, una presentación, compartirles algunas de las teorías y de las representantes, algunas de las cuales todavía están produciendo en la actualidad. Yo justo voy a hablar de tres, de las cuales dos ya no están vivas, pero bueno, una sí. Hay otras autoras materialistas, hay muchas más, pero yo tengo un recorrido solamente como una especie de inicio, como una punta de la cual se puede tirar y muchísimo más, pero bueno, es solo un principio esto. Y después me interesa que podamos hacer algún puente con algunos desafíos actuales, ¿sí? Porque como vamos a ver ahora, estos son debates que se inician en la década del 70, pero que en la actualidad están teniendo mucha revitalización, ¿sí? En particular el debate en torno al trabajo doméstico, que es uno de los problemas que aborda esta corriente, es algo que en los últimos años se ha vuelto a poner, se ha vuelto a colocar en el centro del debate feminista.
y en nuestro país también encuentro que así como en Latinoamérica, pero en nuestro país en concreto, ahora después vamos a hablar también de esto, ¿sí? Bueno, así que eso sería, es algo sencillo y como para iniciar, pero como les digo, después lo he simplificado para que podamos tener un panorama. Una pregunta que siempre se hace o que siempre hacen, bueno, ahí estaba Victoria que decía que es amiga, pero también es miembro del integrante del grupo de estudio de feminismo materialista que armamos, que está radicado en el CINIG, en el Centro de Investigaciones de Género, y el año pasado con el grupo de estudio de feminismo materialista armamos las primeras jornadas de feminismo materialista, que fue un evento que para nosotras fue muy importante porque de alguna forma era instalar una discusión en algo que, como decían recién al inicio de la presentación, no sé si me acuerdo si comentabas vos esto de la invisibilización, ¿no?, que hay sobre ciertos temas. Y parte de lo que nos llamó la atención cuando tomamos esa jornada era que había mucho interés por la corriente, mucha curiosidad, y eso tenía que ver con que era algo bastante poco conocido, digamos, como que no se sabía bien de qué se hablaba, entonces era un tema que convocaba, ¿no?, que despertaba interés, el feminismo materialista. ¿Qué quiere decir el feminismo materialista? Incluso nos escribía gente, me acuerdo, Vicky se acordó también, que nos escribían para saber de la jornada y nos preguntaban, ¿pero qué es el feminismo materialista? En el mismo mail de inscripción, o sea que es raro que una persona se anote una jornada y que pregunte en el mail. Realmente había un interés sobre este tema. Y bueno, por un lado, esto que les quería compartir acá, hay muchos sentidos de feminismo materialista, no hay un único sentido. Hay muchísimas autoras que se autodenominan, esto es una autodenominación, feminismo materialista, es decir, es un nombre que se dan a sí mismas determinadas autoras y corrientes, no es que es una categoría que le ponemos, como si dijera, no sé, cuando decimos feminismo liberal, no sé si todas las liberales se reconocerían como feministas liberales, o si es una etiqueta más puesta de fuera. Esto es un nombre que ellas mismas eligen, ¿sí? Y tiene un sentido, como vamos a ver. Pero bueno, hay como una especie de paradoja, porque hay muchísimas que se autodenominan materialistas, pero que entre sí no tienen nada que ver. Lo único que tienen en común es llamarse de esa forma, ¿sí? Es decir, el único que coinciden es en un nombre y por lo demás divergen en todo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Podemos pensar, por ejemplo, en Donna Haraway, que quizás la conocen, la hayan leído, que escribió el manifiesto Cyborg, Mujeres, Ciencia, Simios, Ciencia y Mujeres, como lo tradujeron. No, Mujeres, Ciencia, no me acuerdo el título en español, bueno, Simios, Ciencia y Naturaleza. Escribió muchos libros, ella se considera feminista socialista y a veces también feminista materialista. Pero después tenemos autoras como Gail Rabin, que en un momento se definió como materialista, otras autoras que no son tan conocidas, pero que son estadounidenses, que son más bien marxistas, que no tienen tanta especificidad materialista, entonces no se entiende bien por qué se llama de esta forma. Pero, contrastando con todo esto que les estoy diciendo, que hay muchas autoras que se denominan materialistas, hay un grupo más reducido de autoras que cuando dicen feminismo materialista piensan en ciertos supuestos compartidos. Y es una corriente específica, que es de la que voy a hablar hoy, que es el feminismo materialista francés, o francófono, como se lo conoce ahora. Entonces, es más sencillo iniciar presentando esta corriente porque acá hay supuestos y acuerdos de base, a diferencia de lo que ocurre con otras corrientes que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí?, unas con otras. En el caso del feminismo materialista francés o francófono, todas están de acuerdo, todas tienen un punto de vista, unas premisas que aceptan, y van construyendo una teoría en conjunto, lo cual también es interesante. Es decir, no es una teoría de una sola autora, sino que hay una producción colectiva del conocimiento, y eso también me parece a mí que es interesante. Y son muy poco conocidas. Acá les escribí los nombres de derecha, con la excepción de Monique Wittig, que sí es conocida, Christine Delphi, Colette Guillaumin, Claude Mathieu, Paula Tabet, todas forman parte de esta corriente que se llama feminismo materialista francés. En la actualidad, la representante quizás más conocida, que quizás sí le suena el nombre porque ha estado viniendo a Argentina y América Latina, es Jules Falquet, que es francesa, es socióloga, y ella ha tenido un papel muy importante en lo que es los diálogos entre esta corriente y nuestras teorías o las teorías latinoamericanas, porque ha hecho mucho trabajo de traducción,
no solo de traducción de estos textos de estas autoras al español, sino de traducción de autoras latinoamericanas al francés. Entonces es como una especie de diálogo que es interesante, por eso también me interesa presentarles esta corriente, porque en la actualidad está teniendo un diálogo con lo que es nuestra latitud, digamos. Hay diálogos entre las teorías que producimos y se producen acá, y entre las líneas más recientes de este feminismo materialista, ¿sí? Cuando empecemos a hablar van a ir viendo quizás por qué hay ciertas algo, es que va a ser lecturas de estas dos corrientes, tanto de la teoría feminista como de la teoría marxista, ¿sí? Es decir, va a criticar ciertos supuestos de esos dos espacios de producción teórica. En la década del 70, es decir, lo que era, y más o menos sigue siendo en algunos casos, la teoría marxista del 70, y lo que era el feminismo en la década del 70, así que se ha modificado, me parece a mí, de forma más sustancial. Interdisciplinaria, o sea, está integrada por sociólogas, por antropólogas. Ahí también hay una apuesta a esta construcción, como les decía, colectiva e interdisciplinaria, es decir, a tener una mirada desde distintas matrices. No son transdisciplinarias, pero están pensando en que desde la especificidad de cada área de estudio van a encontrarse, van a poner en diálogo esas perspectivas y van a construir algo más que es esta teoría, ¿sí? Con respecto a la relectura que ellas hacen del feminismo, que les decía que hacen operaciones de lectura original o críticas a algunos supuestos de esos campos. ¿Qué era lo que pasaba en la teoría feminista en esa época, en general? A la par que surgen estas vertientes materialistas que son francesas, en lo que es Estados Unidos surgen las teorías que son las que tenemos, que son las teorías del sistema sexo-género, ¿sí? Las teorías del sistema sexo-género, seguro que ya las conocen, como la formulación de Rabin, por ejemplo, o de Anne Oakley, esa no tiene los nombres, son teorías que suponen que el sexo es al género lo que la naturaleza es a la cultura. Es decir, que denuncian la opresión de las mujeres, pero para denunciar la opresión de las mujeres lo que hacen es disociar lo que sería el género, como los roles, los estereotipos sociales, de una supuesta base natural, que sería el sexo, y eso no lo critican, ¿no? El sexo queda como algo, digamos, más o menos como dado por sentado, ¿no? Bueno, tenemos, sería machos y hembras, eso sería el sexo, eso no se cuestiona, y luego si hay una construcción de estereotipos de género, que serían sociales. Las materialistas francesas, en cambio, van a decir que el sexo también es social, es decir, no van a adoptar ese modelo del sistema de sexo-género. Por eso van a seguir hablando de sexo. Pero cuando hablan de sexo, están pensando, no es que es un anacronismo, sino que lo que quieren es decir que el sexo es social, que hay que decir sexo para visibilizar que también es social el sexo. Porque para ellas, escindirlo sigue remitiendo como a órdenes de naturaleza y de culturas. ¿Me siguen con esto que voy diciendo? Manéjalo el sistema sexo-género y eso. Es decir, en el caso de las materialistas francesas, por ponerlo en contraste con las teorías más nuevas, es similar a lo que dice Butler en 1990 cuando escribe El género en disputa. ¿Qué dice Butler? El género crea el sexo, ¿no? No es que hay una base natural y después hay significados culturales, sino que ese género son esos significados culturales, simbólicos, sociales, los que producen la ilusión de que hay una base natural, pero no hay ninguna base natural. Eso que Butler dice en el 90 es muy parecido a lo que estas autoras estaban diciendo, pero 20 años antes, ¿sí? Y eso es interesante también, porque ya hay naturalizaciones, digamos, dentro de lo que es la teoría feminista. Entonces, los materialistas lo que van a hacer es leer de forma original al marxismo para mostrar que las categorías del marxismo permiten desnaturalizar el sexo, es decir, permiten cuestionar la idea de que es natural ser varón y ser mujer, ¿sí? Por decirlo de otra forma. La pregunta es, bueno, está bien, el sexo es social, entonces no hay nada natural, digamos, en el ser varón y en el ser mujer. La pregunta es, ¿cómo se construye? ¿Y por qué lo naturalizamos, no? ¿Por qué entonces, hoy a la fecha, más allá de que Butler el género en disputa y que se haya traducido y se haya leído, la mayoría de la gente sigue pensando que el sexo es algo natural, entre comillas? Digo, más allá de que una pueda compartir espacios de resistencia, ya sea de militancia o académica, de trincheras académicas, como decía una colega, la verdad es que para la mayoría de la gente
siendo pensado como algo natural, ¿no? ¿Por qué preguntan las materialistas? Esta pregunta de los 70 que hoy, como les digo, a pesar de las leyes que tenemos, de la ley de identidad autopercibida, de todos modos sigue habiendo un fuerte compromiso con esta idea de que el sexo es natural, por lo menos en la mayoría en mucha gente. Y se van a preguntar los materialistas, porque por eso, valga la redundancia, son materialistas, ¿cuáles son las bases materiales del sexo? ¿Sí? Ellas lo van a pensar en la relación de opresión. ¿Por qué los seres humanos nos construimos como varones como mujeres? ¿Y por qué se genera la ilusión de que eso es natural? Esa es la pregunta, digamos, ¿sí? Como son materialistas van a pensar que la tiene que ser material, es decir, no es un tema psicológico. Ser varón y ser mujer no es solo algo que ocurre en un plano de biología, entre comillas, sino que hay procesos materiales que nos construyen como varones y como mujeres. Y también procesos psíquicos, por supuesto. Pero para ellas tiene una dimensión muy fuerte de lo material. Y ahí sí se distingue un poco ya de lo de Butler, porque acento performativo en las prácticas entendidas como actos de lenguaje, por ejemplo. Y acá el énfasis es marxista, digamos. Ellas critican al marxismo, pero es una especie de crítica interna, digamos, o sea, mantienen muchos supuestos de la teoría marxista, pero creen que hay que leerlo de otra manera, ¿sí? Hace que es muy interesante una afirmación de Monique Wittig que dice, la dialéctica nos ha fallado. Entonces tenemos que definir nosotras qué es el materialismo, y tenemos que definir nosotras materialidad, porque en la teoría marxista clásica tenemos respuestas, ¿sí? Ustedes, voy a pasar un poco rápido, después lo podemos charlar, pero en Marx y Engels parecía, en Marx y Engels, las materialistas reconocen que es una teoría muy importante. Ella es una herramienta con la cual podemos explicar lo real, porque es la única teoría que nos pone el conflicto y la contradicción, la dialéctica y la discusión en el centro, digamos, de explicación, a diferencia de otras teorías. ¿Cuál es el problema con el marxismo para las materialistas, para las materialistas? Que el marxismo, cuando piensa la relación entre sexos, como se decía en la época, no termina siendo consecuente, por decirlo de alguna forma. Es decir, sigue pensando que la relación entre varones y mujeres es una relación natural, no problematiza eso. Sí hay una obra de Engels que problematiza, que es el origen de la familia, la propiedad privada y del Estado. Engels reconoce que la familia es una institución que produce explotación, etc. Pero es la única reflexión, digamos, del marxismo que sigue suponiendo que los sexos son naturales. Igual eso no es que sea solo un error del marxismo, sino que bien Simone de Beauvoir terminaba, aunque dijera no se nace mujer, también Simone de Beauvoir creía que había algo natural en el hecho, por ejemplo, de poder quedar embarazada, ¿no? Estas autoras no piensan eso, piensan que el sexo es plenamente social, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la premisa de aquellas partes? Que el sexo es una categoría política, no es una categoría natural. Para ellas, para las materialistas, ser mujer y ser varón, para ellas es tener diferentes posiciones en lo que llaman la división sociosexual del trabajo. El marxismo hablaba de una división sexual del trabajo, pero creía natural, creía que naturalmente las mujeres, como tenían la posibilidad de quedar embarazadas, entonces se ocupaban del ámbito educativo, de las tareas de niños y niñas, de cuidado de adultos mayores, de preparación de alimentos, de limpieza. Todo eso se entendía que tenía alguna base natural.